El predicar el Evangelio no ha sido una tarea sencilla. Para que el Evangelio llegue hasta aquí hoy, muchos tuvieron que sufrir, muchos fueron encarcelados, muchos fueron inclusive fueron muertos por predicar el Evangelio, por hablar del amor de Dios, por hablar de paz, por hablar de misericordia, por hablar de la gracia de Dios. Mucha gente han tenido que sacrificar muchas cosas, incluyendo dar su propia vida. Y hoy por hoy hay gente que está muriendo por servir a Jesús. Y esto no es un invento de los últimos tiempos. La iglesia del primer siglo fue perseguida y los apóstoles constantemente fueron hechos presos, fueron azotados, fueron apedreados, amén, por predicar el Evangelio. Y hay uno de los eventos o de los acontecimientos que quisiera contarle esta noche, cuando el apóstol Pablo y Sila, el apóstol Pablo y Sila están en Filipo predicando el Evangelio. Y allí, donde quiera que se predica el Evangelio, hay un impacto. Porque predicar el Evangelio es como el choque de dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de Dios. Y donde quiera que usted predique el Evangelio, hay esa confrontación, hay ese enfrentamiento. Hay gente que toman a mal lo que tú les hablas de Jesucristo. Y en esta ciudad, cuando Pablo y Sila predicaron el Evangelio, obviamente gente aceptaron a Jesús, gente se convirtieron, entre ellos Lidia. Esta mujer se convirtió, era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, y esta mujer se convirtió y adoraba al Señor. Abrió su corazón y estaba atenta a lo que Pablo decía. Fue bautizada, pero un día Pablo salió a la hora de la oración. Le estoy contando porque voy a leer. Y cuando Pablo y Sila salieron a la hora de la oración, había una joven que comenzó a vociferar por días: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y a mí me llama la atención de este hecho porque esta muchacha estaba diciendo una gran verdad. Estos hombres son
hijos, son siervos del Dios Altísimo y están anunciando el camino de la salvación. Una gran verdad. Pero me llama la atención que Pablo dice que Pablo esto le molestó en el espíritu, le desagradó. Y en el nombre de Jesucristo ordenó al espíritu que operaba en ella a que saliera. Bueno, ¿cuál era el contexto? Esta muchacha era una adivina. Y ojo aquí, esto es muy importante. Ella era una adivina y tenía unos manejadores que hacían mucho dinero con ella. Y ahora este espíritu de adivinación está diciendo una gran verdad. Estos hombres son hijos del Dios Altísimo y anuncian el evangelio de la salvación. Esto desagrada a Pablo. Pastor, ¿y por qué tuvo que desagradarle? Porque si Pablo la aceptara, como le diera un like, como pasa muchas veces con nosotros, que porque alguna persona menciona a Dios en un texto, le damos un like sin analizar quién y qué está diciendo. Yo le hubiese dado un like. Me gusta. El que no es contra mí, conmigo es. Y cito la Biblia de una vez, pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, Pablo que operaba en el don de discernimiento de espíritu, sabía que en esta muchacha estaba operando un espíritu de adivinación. Y entonces se molesta, le desagrada y manda a echar fuera al espíritu de adivinación. Obviamente la reacción no se hizo esperar, porque cuando esta muchacha fue libre del espíritu de adivinación, entonces sus manejadores se pusieron furiosos. La gente que le gustaba esto, que iban a donde ella para que le adivinara su futuro, su suerte, etcétera. Entonces la gente se agolpó, fueron a las autoridades y los acusaron de alborotadores. Las autoridades les rompieron la ropa, los azotaron y lo echaron a la cárcel. En una cárcel de extrema seguridad, pusieron un carcelero a guardar, a cuidar esa cárcel. Y me gusta de esta historia que Pablo y Silas, azotados, sus ropas rotas, porque dice que le rasgaron su ropa, azotados, amarrados, o sea, le pusieron cepos en los pies y en las manos, estaban inmóviles, no tenían capacidad de moverse. Comenzaron a reclamarle a Dios, a decirle: Señor, usted leyó esa historia, ¿verdad? Y así fue. No comenzaron a cuestionar a Dios, no comenzaron a reclamarle a Dios, no comenzaron a exigirle a Dios, a pelear con Dios, sino que dice que Pablo y Silas oraban
y cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. ¿Qué están oyendo los presos de nosotros? No es donde quiero anclarme, pero que es una buena pregunta. Aquí hay dos preguntas interesantes. Cuando a nosotros nos presionan, nos atacan, nos oprimen, nos azotan, ¿qué sale de nosotros? ¿Cuánta gente han renunciado del evangelio por el hecho de que alguien habló mal de él? Quizás alguien habló una mentira de él. Y terminó pagando Jesús. No fue Jesús quien habló mal de él, no fue Jesús quien... Porque Jesús no habla mal, Jesús no habla mentira, Jesús no miente, pero porque alguien dijo algo de él, se fue. A Pablo en esta ciudad, por hacer algo, hacerlo correcto, liberar a una muchacha que estaba bajo un espíritu de adivinación y que estaba siendo utilizada por sus amos, por sus manejadores. Ahora esto lleva a que Pablo y Silas sean golpeados, sean hechos presos. Y en vez de esperar a dos hombres silenciosos, dos hombres quizás esperando o quejándose, hay dos hombres encerrados en un calabozo, en un cepo, cantando al Señor. ¿Qué aprendemos de ahí? Lo que nosotros decimos, nuestro cántico, la gente lo escucha. Por eso muchos evangélicos no quieren predicarle a su familia. Porque su familia sí escucha el cántico que él canta. Y a veces no es un himno. Sí, la familia sabe lo que hablamos. Y hay cristianos, hijos de Dios, que le huyen predicarle a su familia. ¿Por qué? Porque ellos escuchan su cántico. Mi familia escucha mi cántico. Todo el mundo escucha mi cántico. Ahí afuera están pendientes. Yo fui a un establecimiento hoy que he ido a menudo, pero hoy me encontré que ese establecimiento estaba muy despejado. Yo esperaba encontrarlo lleno y yo quería evitar ir a ese establecimiento porque no tenía el tiempo suficiente, pero estaba y esperaba encontrarlo lleno y lo encontré despejado. Inmediatamente una sonrisa afloró a mi labio. Y la gente me dice, wow, pero usted está muy contento. Ajá, sí. Pero mira, nunca se le ha visto. Usted viene aquí, nunca lo habíamos visto reír. Primera vez que lo vemos reír. Usted siempre viene serio. Miren la lectura.
Para mí nadie se fija en eso. Yo voy a comprar al establecimiento y simplemente voy y pido lo que voy a comprar, gracias, por favor, gracias, y me voy. Pero ellos notaron hoy que yo fui diferente. ¿Y qué fue lo que le pasó? ¿Qué es lo que usted tiene? La gente escucha tu cántico aunque tú no lo creas. La gente está pendiente a lo que tú dices, a lo que haces, a nuestras actitudes. La gente se fija cómo tú vas a pagar la energía eléctrica. Yo creo que pocos aquí vamos contentos a pagar la energía eléctrica. Y muchas veces llevamos un reclamo, ¿no? De por medio. Ahora, Pablo y Silas están en la cárcel, golpeado, azotado. Azotado en ese tiempo era un azote con 5 correas y puntas afiladas, hierro o hueso afilado en las puntas. O sea que cuando se azotaba, se hacían heridas. Y ellos podían cantar himnos y orar a Dios. Qué diferente fuese si la gente cuando nos oyera orar y cantar himnos. Cantar a Dios. Que el cántico que la gente escuche sea un cántico de alabanza a su Dios, un canto de agradecimiento a Dios. Y que como Pablo decía, yo aprendí a estar contento cualquiera que fuera mi situación. Y cuando tu hermano te pisa el callo, míralo con ojos de misericordia. Y no te pongas a cantar otra canción. Siempre que nosotros cantamos a Dios, adoramos a Dios, siempre que le damos el primer lugar a Dios, siempre que Dios está por encima de toda nuestra circunstancia, siempre que Dios está en primer lugar en nuestra vida, algo tiene que pasar. Algo cae, algo se rompe. Y estos 2 hombres, ese cántico, de repente vino un terremoto, movió los cimientos de la cárcel y al instante se abrieron todas las puertas y todas las cadenas se soltaron. ¿Qué haría usted en una situación así? ¿Qué es lo primero que llega a su mente? Bueno, de hecho ya el terremoto, el temblor iba a hacer que usted saliera corriendo. Yo también. Huyendo del terremoto. Pero después de ahí el carcelero iba a tener que luchar mucho para volverme a ver. ¿Se imagina? Eso temblando ahí y estos hombres aquí tranquilos, como que nada está pasando. El carcelero se alarma y dice, porque todos se fueron. Y cuando a un carcelero le ponían a cuidar un reo, él pagaba con su vida si ese reo se escapaba. Y este carcelero, viendo que no tenía otra opción, él mismo se iba a quitar la vida. Y Pablo le dice, no te haga daño, no te haga ningún mal, todos estamos aquí.
Yo no sé si usted, un momento de crisis, un momento en que la gente espera que tú escapes, que tú te vayas y que tú digas, no, estoy aquí. Estoy aquí. Y todo el mundo esperó que tú te fueras. Y esto impresionó al carcelero. Y dice la Biblia en el Hechos 16:29, entonces pidiendo luz el carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de los apóstoles, a los pies de Pablo y de Sila, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Han habido situaciones en tu vida que ha impactado gente, pero tú has salido corriendo antes de tiempo y no le has dado la oportunidad de que Él te diga qué debo hacer para ser salvo. No sé si me doy a entender. ¿Cuántas veces salimos huyendo? Pero el Pablo y Sila quedarse ahí, no moverse, provocó que este hombre diga, señores, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Vino la crisis en tu familia y fuiste el primero o la primera en salir huyendo. Que resuelvan ellos. Me voy de aquí. Y quizás está perdiendo la oportunidad de que tu familia sea salva. Que te quedes ahí y muestre el poder sobrenatural de Dios, muestre la grandeza de Dios, aleluya, y pueda responder a tu familia, pueda dar respuesta a tu familia. Vino el problema y lo primero que pensaste fue en salir, en huir. Y no en enfrentar la situación y dar una respuesta a tu familia. Dar una respuesta en ese lugar que Dios te plantó y encontraste un obstáculo, encontraste una crisis, encontraste un problema. Ahora Dios quiere utilizarte en medio de ese problema. Dios quiere utilizarte en medio de esa crisis. No huyas. No corras. Porque es la oportunidad que Dios tiene para utilizarte y para salvar a muchos. El Pablo y Sila quedarse en esa cárcel, eso llevó a que este hombre tuviera que pedir, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Necesito ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Dios permite que esa crisis llegue a tu casa, que esa crisis llegue a tu trabajo, que esa crisis llegue a tu vida, porque Él quiere utilizarte para salvar a otros. Dios quiere obrar en ese lugar.
está quieto y espera la salvación de Jehová. De lo único que la Biblia nos manda a huir es del pecado, de las pasiones juveniles. Amén. De la cual muchas veces no huimos, coqueteamos. Si Pablo y Silas se hubiesen ido, ¿a quién él le iba a preguntar? Él se iba a matar. Nosotros no hemos entendido que somos sal de la tierra y que Dios nos pone en lugares para salvar gente, para que seamos la sal. Va a llegar un momento que a ti es que te van a preguntar, ¿qué hacemos? Va a llegar un momento en que tú eres quien va a tener que decir, esperen un momento, no todo está perdido. Hay una puerta, hay una salida. Cristo tiene la salida, Cristo es la solución. Aleluya. Hay un momento, hay una oportunidad que Dios te va a preparar para tú dar el mensaje a tu familia, para que tu familia vengan a los pies de Cristo. Qué lindo sería que tu hermano viniera a recibir al Señor y dijera, pastor, pero yo quiero que usted me conceda algo, que sea mi hermano que ore por mí. Wow, qué testimonio. Aquí aprendemos los creyentes que cada crisis es una oportunidad que Dios nos da para hablarle a otro, para llevar una respuesta a alguien que está en necesidad. ¿Recuerdan a Elías? Elías está en el arroyo de Querí, están todos los cuervos le llevan por la mañana, al mediodía la comida y en la tarde la comida. Él no tiene problema, tiene agua suficiente, está en el arroyo y Dios dice, hay alguien que está pasando necesidad, hay alguien que necesita salvación, hay alguien que necesita agua, hay alguien que necesita harina y aceite, así que le voy a secar el río a Elías para que él tenga que ir donde está esa necesidad. Y si usted ve esa historia, Dios le dice a Elías, ya yo le he dicho a una viuda para que te sostenga. Cuando Elías se encuentra con la viuda le dice, tengo un poquito de harina y un poquito de aceite y lo voy a preparar para comerlo mi hijo y yo y echarnos a morir. Si Elías no va a esa casa, si el arroyo no se le seca a Elías no se mueve de ahí. Si los cuervos hubiesen seguido llevándole comida a Elías, él no se mueve de ahí. Y esa mujer y su hijo iban a morir. Si Pablo y Silas no van a la cárcel y toman la actitud que tomaron, ese carcelero y su familia se pierde. Así que piensa que cuando Dios te permite una crisis, el Señor te está permitiendo una crisis. Si hay una crisis en tu familia, si hay una crisis, el Señor le está permitiendo porque quiere utilizarte para salvar a alguien, para suplir una necesidad a alguien. Entonces por eso toma la actitud correcta. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto? Porque no tomaron la actitud correcta. Dios le dijo a Moisés, yo quiero que tú los lleves al desierto para que ellos me sirvan, me hagan fiesta. Y el pueblo de Israel llega al desierto y lo que comienza es con queja.
murmuraciones constantemente, cuando Dios los llevó para que le hicieran fiesta, para que le sirvieran, para que le sacrificaran holocaustos. Y el pueblo perdió la oportunidad, el pueblo que salió de Egipto, de entrar a la tierra prometida. Solo 2 de ellos entraron a la tierra prometida. De casi 2 millones de personas que salieron, fueron como 600,000 hombres que salieron de Egipto. 2 de ellos entraron a la tierra prometida. El resto que entró a la tierra prometida nació en el desierto. Dios te está diciendo esta noche: estoy poniendo oportunidades en tu vida para salvar a otros, para salvar tu familia, para salvar tus amigos, para salvar tus vecinos, para que tus vecinos digan: wow, ese vecino, mira cómo llegó ese problema, esa crisis, mira cómo la confrontó. ¿Qué tiene el vecino? Aleluya. ¿Qué tiene la vecina que pueden resuelven eso así, pueden reaccionar de esa manera? Ahí ya tú tienes la oportunidad para decirle lo que tú tienes. No estaba. O sea, para nosotros no tenía sentido que estos 2 hombres, por liberar a una muchacha, las autoridades los hicieran preso. Pero sí Dios sabía qué estaba haciendo. Que había un carcelero que tenía una necesidad de salvación. Que había una familia que tenía necesidad de salvación. Y donde Dios te está llevando, hay alguien que necesita salvación. Ten cuidado lo que hablas. Ten cuidado cómo actúas. Ten cuidado de quién hablas. Porque Dios te está dando una oportunidad para que alguien sea salvo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe quién limpió las heridas de Pablo y Silas? ¿Quién? ¿Quién? Quizás a ese que Dios te va a usar para tú llevar la solución es quien tiene la solución tuya. No, usted no lo cree. Usted no creyó eso. 2 casos que le mencioné: el carcelero y Elías. El carcelero limpió las heridas, vendó las heridas de Pablo y Silas. La viuda fue la que sostuvo a Elías durante el resto del tiempo de sequía. Elías llega, voy a echar, ella dice, voy a comer este pedacito de pan y me voy a echar a morir junto con mi hijo. Y ahora Elías le dice: no, pero tráeme el mío primero. Y no va a escasear la harina ni el aceite. Y mientras hubo sequía, ni la viuda le faltó harina ni aceite, pero a Elías tampoco le faltó pan y agua. Porque esta viuda durante el resto de la sequía
La persona que Dios está poniendo delante de ti, quizás es la que te está haciendo la vida de cuadrito. Quizás es la persona que tú vas a ganarte para el Señor y va a ser la que te va a traer solución a ti. Va a bendecir tu vida. Por eso, hijos, cuando estemos en prueba y en dificultad, no cambiemos la canción. Sigamos cantando al Señor. Sigamos adorando al Señor. Porque alguien te está escuchando. Y alguien va a pedirte de lo que tú tienes. Eso pasó con Pablo y con Silas. Hijos, ya es tiempo de que dejemos de pensar tanto en nosotros mismos. Y que aprendamos a confiar en Dios. Ustedes se imaginan un terremoto y quedarse sentado tranquilo. Pablo en un momento dijo, yo sé en quien he creído. Pablo tenía una dependencia total de Dios. Total. Y se quedaron quietos. A veces nosotros nos queremos volver locos cuando llega la crisis. Y cuando vemos entonces que después todo nos falla y se empeora, entonces que decimos, ay, vamos a orar. Y la gente nos está mirando. La gente está mirando como tú le respondes a tu papá y a tu mamá. Bueno, no tengo muchos hijos. Pero la gente está mirando como tú le hablas a tus hijos. La gente está mirando cómo tú tratas a tu hijo, que está en problema y está mal, lo sabemos, pero cómo tú lo tratas. La gente sabe cómo tú le hablas a tu esposo, cómo tú le hablas a tu esposa. Aquí todos somos santos. Amén. Aquí le decimos a la esposa, ven cariño, ven amor, pero en la casa, digo yo, no, también le dicen ven cariño, ven amor. Y cuando uno de los dos está como un poquito alterado por cualquier situación, el otro mantiene la calma y escucha. ¿Verdad que sí? Pues digan amén con... A mí me gusta aterrizar los mensajes. Porque a veces lo oímos, uy, Pablo y Silas cantaban y cantaban. Pero yo te estoy hablando cuando el marido te dice esa palabrota. ¿Qué tú haces? O cuando te niegan un derecho que es tuyo, que te corresponde, ¿qué haces? Vamos a cantar. Amén. Vamos a cantar la música del cielo, ¿verdad? No importa la situación que estemos viviendo. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y ha permitido que esa situación llegue ahí para que muchos sean salvos. Si no llega la tormenta en el barco que iba Jonás, Nínive, esa generación de Nínive se pierde.
Pero tuvo que levantarse la tormenta para que Jonás entonces fuera. El proceso que está pasando, Dios lo ha permitido porque quiere salvar a alguien que está a tu alrededor. Amén. Así que canta al Señor y ora al Señor. Y cuando te pregunten qué hay que hacer, dile, Cristo es la solución.